participantes, a toda la comunidad jurídica que nos acompaña en el día de hoy, en el Día del Abogado Peruano. Seguimos con la ronda de conferencias y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Alejandro Morales Cáceres, quien es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Cuenta con un máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual en ESADE Business and Law School en Barcelona. El doctor Alejandro Morales actualmente se desempeña como jefe del área de Derecho y Nuevas Tecnologías del estudio Torres y Torres Lara Abogados. Asimismo, es miembro del Comité de Protección de Datos Personales de la World Compliance Association Capítulo Perú. El día de hoy, el doctor Alejandro Morales disertará el tema titulado Legal Tech, el impacto de la tecnología en el derecho. Quiero comentar que esta conferencia es sumamente propicia, ya que el día de hoy estamos celebrando el Día del Abogado Peruano. Y sabemos que en estos tiempos de pandemia han existido cambios modificatorios, tanto en las habilidades y competencias de los abogados. Ahora tenemos que tener competencias digitales y también sobre todo en el ámbito jurídico. Así que los dejamos con el doctor Alejandro Morales, que es una persona que posee una amplia experiencia en estos temas. Su tiempo, por favor, doctor. Muchas gracias, Nucha. Buenas noches con todos. Antes que nada, a todos los abogados, feliz día. El día de hoy, como bien dijo Nucha, voy a hablar sobre el impacto de la tecnología en el derecho. Si bien es cierto, la ponencia originalmente se llamaba Legal Tech, creo que vamos a hablar de Legal Tech y de Tech Law, que un poco lo voy a explicar más adelante, porque creo que es un poco más rico hablar de todo esto, porque hay mucha confusión entre estos términos, finalmente terminan siendo distintos. ¿Cuál es el objetivo de mi ponencia? Abrirles la mente, que piensen cómo es que un abogado tiene que desempeñarse a partir de ahora, a partir de todos estos cambios estructurales a nivel digital que estamos viendo. O sea, vemos que estudios tradicionales que tenían oficinas inmensas están pensando seriamente en volverse remotos o parcialmente remotos, invertir más en tecnología. Entonces, esto, ¿cómo afecta al derecho? ¿Cómo nos afecta a nosotros como abogados? ¿Qué habilidades necesitamos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder prosperar en nuestras carreras? Y bueno, como bien dijo Nucha, yo llevé un máster en Barcelona, en ESADE, que era todo acerca de tecnología y tuve la suerte de llevar un curso especializado en Legal Tech. Así que un poco les voy a compartir estos conocimientos. Quiero contarles que yo nací en un mundo, o sea, no me considero viejo para nada, pero en 30 años el mundo ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo porque la tecnología con la que crecí, que en ese momento se consideraba bastante moderna, ahora es completamente obsoleta. O sea, yo nací con un Super Nintendo. Recién cuando tenía 7, 8 años, habían celulares que eran unos ladrillos y que solamente servían para hacer llamadas, no sé, y de repente para jugar a uno que otro jueguito. Los televisores eran inmensos, pesaban mucho, tenías que mover la antena para captar la señal, utilizabas los VHS, tenías un disquete. Yo el día que me sentí realmente viejo fue cuando mi sobrino me dice, oye tío, ¿por qué en Word hay un símbolo así? Y me chocó porque, o sea, yo sí entendía que era un disquete. Y un poco para comentarles cómo ha cambiado, un disquete que en buena cuenta se utilizaba para almacenar información, tenía 360 kilobytes y un megabyte equivale a 1024 kilobytes. Un gigabyte, que con un gigabyte, unos cuantos videos o sea, te coge todo ese espacio, son 1024 megabytes. Y un terabyte equivale a 1024 gigabytes. Este disquete solamente almacenaba 360 kilobytes, o sea, prácticamente nada. Y era, o sea, me acuerdo de llegar al colegio y tener que utilizar eso. Teníamos Windows 95, más adelante ya había un Walkman donde ponía el CD.
¿Y por qué les comparto esto? Porque si bien es cierto, esta tecnología en ese momento era de repente precaria, ya habían impactos importantes en el derecho. Por ejemplo, en el caso, de repente un poco antes de que yo naciera, hubo el caso de Betamax, que era la tecnología antes del VHS, en donde gracias a esta máquina de Sony, las personas podían grabar las telenovelas, sus programas favoritos, y esto puso en duda muchos temas de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque uno grababa los programas y se salteaba la publicidad. Entonces la gente de publicidad decía, oye, ¿qué estás haciendo? Y por otro lado, se decía, oye, están reproduciendo mi propiedad intelectual en mi programa sin mi autorización. ¿Y quiénes demandaron? Disney y Universal demandaron a Sony. Y finalmente salió lo que se llama el Fair Use en Estados Unidos, que básicamente es el uso justo, el uso razonable, en donde las personas sí tenían el derecho a tener una copia y era un uso razonable en la medida que esa copia no la utilizasen para comercializar. Pero ahí nos damos cuenta que inclusive con esta tecnología ya comenzaban a haber una serie de problemas jurídicos. Por ejemplo, en el caso de Super Nintendo, de Windows, el tema de la piratería, ¿no? La piratería de los juegos, la piratería del software. ¿No? Hasta el día de hoy existe piratería de software, ¿no? Pero ahora vivimos en un mundo mucho más complejo, mucho más tecnológico, donde tenemos mil maneras para comunicarnos a través de Skype, de FaceTime, de Zoom, de Microsoft Teams, de Google Meet. Tenemos acceso a distintos canales de streaming como es Netflix, HBO, Amazon Prime, inclusive ya sea Movistar o DirecTV tienen sus propios canales. Las televisiones ya no solamente son televisiones que pasan programas del cable, sino que están conectados a Internet. Inclusive hay televisiones que sirven para jugar, para ver videos en YouTube. Tenemos celulares que increíblemente para lo que menos sirven es para llamar. O sea, todo el mundo utiliza sus celulares como dispositivos, o sea, como laptops chiquitas. Lo utilizamos desde para guardar fotos, para tomar fotos, para de alarma. Utilizamos el celular para mil cosas, para chatear y posteriormente de vez en cuando para llamar. Tenemos las redes sociales, las redes sociales que tanto impactan en nuestras vidas y lo que quiero es que a raíz de todas estas tecnologías ustedes piensen cómo es que esto puede impactar los derechos fundamentales de las personas, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Tenemos servidores inmensos que están en distintas partes del mundo que conocemos como nubes. La nube de Amazon, de Microsoft, de OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud, y ahí almacenamos miles de millones de terabytes de información. Tenemos acceso a música a través de Spotify y finalmente están lo que son las impresoras 3D que lo que buscan es llevar la revolución industrial a nuestras casas. Este es un poco el mundo en el que nos manejamos. O sea, Spotify reemplaza al cassette, Instagram reemplaza al rollo de cámara fotográfica, Microsoft Word a lo que vendría a ser la máquina de escribir, Facebook es básicamente una suerte de álbum de fotos o de anuario, los disquetes ahora son reemplazados por la nube, los anuncios de trabajo por LinkedIn, el correo por Gmail, el teléfono por WhatsApp, la tele por YouTube, las enciclopedias por Wikipedia y el VHS por Netflix. Este es el mundo en el que vivimos. Y este mundo es bastante complejo, existen muchos retos jurídicos que giran en torno a todas estas nuevas tecnologías que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que sucede en el 2020? ¿Qué es lo que pasaba en un minuto? ¿No? En un minuto, 1.3 millones de personas entraban a Facebook, 19 millones de mensajes de textos se enviaban,
4.7 millones de videos en YouTube se reproducían, 400.000 aplicaciones se descargaban. Las personas utilizaban Instagram, más o menos 694.000 estaban metidos en Instagram, 194.000 estaban tuiteando, 1.6 millones en un minuto estaban haciendo swipes en Tinder, en fin, 764.000 horas eran vistas en Netflix, 1.1 millón de dólares gastados en e-commerce, en fin, esta es la realidad en la que vivimos. Y lo que quiero que piensen es cómo esta realidad afecta nuestra profesión o simplemente somos ajenos a ella. No creo, realmente creo que esta realidad importa e impacta estructuralmente bastante nuestra carrera como abogados. Bueno, esto es un poco más de algunos datos. Cada día se crean 2.15 billones de bytes de data, ¿no? Y en el 2010 habían 2 zettabytes. Un zettabyte es 1 billón de terabytes. O sea, imagínense eso. Y actualmente estamos más o menos entre 47 y 48 zettabytes. O sea, imaginen la cantidad de información que hay. Y todo esto crece de manera exponencial. Esta información, esta explosión de información, ¿cómo impacta al derecho? O sea, ¿cómo impacta de repente en temas de protección de datos personales? O sea, nuestros datos personales están esparcidos completamente en la red y es muy probable que perdamos control sobre ellos. Vivimos en un mundo donde la compañía de taxis más grande del mundo no tiene vehículos propios, que es Uber. El más grande proveedor de hospedaje no tiene ni un solo cuarto. El retailer más grande de China no tiene inventarios. La compañía de fotos más grande del mundo no vende cámaras. La empresa más grande de contenidos no produce sus propios contenidos. En fin, este es un mundo distinto, ¿no? Y este mundo distinto impacta mucho en el derecho. Y dentro de poco vamos a vivir en un mundo inclusive con más complejidades. O sea, vamos a vivir una explosión de inteligencia artificial, desde los chatbots hasta robots que operan. O sea, se los comento, mi madre en el pasado le detectaron un tumor benigno, gracias a Dios, y un robot fue quien lo operó. O sea, para mí es algo increíble y no la tuvieron que abrir ni nada. O sea, fue una operación ambulatoria con un robot que se llama CyberKnife. ¿Qué hubiera pasado si es que ese CyberKnife cometía un error? ¿De quién era la culpa? ¿Del doctor que lo utilizaba? ¿Del fabricante? ¿De la clínica? ¿De quién era la culpa? ¿O no había culpa? O sea, ese tipo de interrogantes es lo que la nueva tecnología trae. Vamos a vivir una explosión del Internet de las cosas en estos próximos 10 años. Vamos a tener refrigeradoras que nos van a decir que nos faltan manzanas, que nos hemos quedado sin cerveza, en fin. Vamos a tener al despertador conectado con la máquina de café, carros que se van a mover de forma remota, en fin, todo va a estar conectado a Internet y esto va a crear ciudades inteligentes, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando este Internet básicamente recopile toda tu información, ¿no? Y toda esta información está en línea. Y toda esta información al estar en línea puede ser objeto de un ciberataque, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir eso? Vamos a ir a un mundo de criptomonedas. El Bitcoin, si no me equivoco, ya llegó a más de $50.000. Las criptomonedas se están utilizando cada vez más, no solamente como medio especulativo, sino por lo que voy a explicar más adelante, que es la cadena de bloques. Pero piensen lo que Facebook en su momento quiso hacer y al final no pudo hacer por un tema que se quedó sin socios por los temas de privacidad y porque había muchos gobiernos que no querían, que era crear Libra, que era esta criptomoneda que iba a tener un respaldo a diferencia de la gran mayoría de criptomonedas. Iban a tener 100 socios, cada socio iba a poner $10 millones. Iban a tener un fondo de $1.000 millones que sustentaba en bonos, en bonos del Estado, en oro, en plata, en fin.
Y lo que querían hacer es que las criptomonedas, tú puedas hacer operaciones financieras con esta criptomoneda a través de WhatsApp. O sea, ese era el fin. O sea, con eso podrías quebrar básicamente a muchos bancos, podías eh, ir en contra del dólar, del euro. O sea, me acuerdo que en ese momento que se debatía esto, el presidente del Banco Central de Reserva de Francia estaba muy preocupado porque podía impactar negativamente en las monedas. ¿Cómo impacta esto en el derecho? O sea, un poco vamos a comenzar a ir. Ahorita lo que busco es que comiencen a reflexionar sobre estas tecnologías. El Big Data, o sea, el Big Data es el procesamiento de información de forma sumamente veloz, con mucha variedad de información. Y estos son algoritmos que hacen este procesamiento de información de volúmenes inmensos en forma veloz. ¿Cómo esto puede impactar en nuestra privacidad? O sea, cómo esto puede ayudar de repente en nuestra profesión. Imagínense que utilicemos algoritmos de Big Data para procesar información de contratos o de jurisprudencia. ¿Cómo eso nos puede ayudar? De hecho, ya existen tecnologías y que voy a explicar más adelante. Los drones. Vamos a tener drones que van a servir para delivery, para tomar fotos, inclusive para guerra, ¿no? Y luego está la cadena de bloques, que es lo que da sustento a la criptomoneda, el blockchain, que básicamente es una suerte de registro mayor de forma que está descentralizada en miles de computadoras, en donde las transacciones tienen un tracto sucesivo que está protegido, que es inmutable, inalterable. De repente hasta esto es una tecnología que podría poner en jaque a los notarios, porque este sistema en principio es incorruptible y, y es de forma descentralizada, está guardado en criptografía y finalmente sirve para dar fe de una transacción, de un acto. Y bueno, después tenemos la nanotecnología que puede ser utilizada para medicina, para guerras, para espionaje inclusive. Este es un poco lo que se viene, que cada vez es más real de lo que uno piensa. Entonces, ¿cómo es que esto impacta al derecho? O sea, porque ahorita he hablado simplemente de tecnología, todavía no he entrado al tema de derecho. Y me imagino que ahora que me han estado escuchando, se han comenzado a cuestionar, a ver, no le veo nada, o sea, no creo que esto cambie el derecho. Habrán otras personas que dicen, sí, esto de repente sí impacta al derecho. Pero impacta al derecho de dos formas, ¿no? De legal tech y el tech law. Ahorita les voy a explicar la diferencia, porque muchas veces se utiliza como sinónimos y son cuestiones totalmente distintas. El legal tech viene del concepto legal technology, que significa la tecnología utilizada para prestar servicios jurídicos. Un poco que a raíz del 2011, 2012, el concepto de legal tech ha variado un poco porque todas las startups, estas nuevas empresas, emprendimientos que salen de derecho, que utilizan tecnología y que buscan ser escalables, se confunde un poco el término de startup legal con legal tech, se utilizan como sinónimos, pero realmente legal tech lo que significa es cómo la tecnología sirve al derecho, o sea, cómo un abogado puede utilizar tecnología para ser más eficiente o para prestar un servicio de una forma más innovadora, en fin. Y por otro lado tenemos el tech law, que es básicamente el derecho de la tecnología, o sea, cómo se debe regular una determinada tecnología. O sea, básicamente uno es cómo la tecnología sirve al derecho y la otra es cómo el derecho debe regular una determinada tecnología. Por ejemplo, si tenemos un robot juez, sería legal tech, porque es una tecnología que, que sirve para la función judicial, por así decirlo. En cambio, por ejemplo, una criptomoneda, en el caso sería
cómo se regulan las criptomonedas actualmente en el Perú. Eso ya entraría más a lo que es TECLO, ver el impacto regulatorio de una determinada tecnología. Perfecto. Entonces, vayamos con LegalTech. En 1979, una compañía norteamericana introdujo UBIC, que era una suerte de SPIG. No sé si han utilizado SPIG, que es para buscar normas. Básicamente era un teléfono conectado a una caja y que estaba conectado a una base de datos de leyes y jurisprudencia de algunas bibliotecas de Estados Unidos. Esa fue el primer servicio de LegalTech que hubo. Y actualmente estamos en una industria que, si mal no me equivoco, son 18, en el 2020 se facturaron 18 billones de dólares. O sea, es una industria que está creciendo bastante y que se estima que va a seguir creciendo mucho más, y a raíz de la pandemia inclusive más, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de LegalTech que hay? En primer lugar está la automatización de documentos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El análisis predictivo de casos, las plataformas de e-learning para enseñar derecho, los marketplaces y tiendas de comercio electrónico de servicios jurídicos, la revisión documental, el e-discovery, que viene a ser una suerte de cómo creo evidencia digital para mis procesos. Y este tipo de tecnología realmente puede revolucionar la práctica del derecho, ¿no? De repente, cuando uno piensa en LegalTech, lo primero que ha escuchado es sobre ROS, que es la inteligencia artificial de IBM, que básicamente lo que busca es ser una suerte de repositorio de jurisprudencia especializado en lo que es derecho concursal, en donde uno hace una búsqueda y el sistema hace un procesamiento e inclusive puede llegar a realizar informes jurídicos a un tiempo bastante rápido. O sea, básicamente vendría a ser un repositorio de información con inteligencia artificial que hace un procesamiento sumamente rápido. Hay quienes dicen que es como un abogado robot. Todavía no llega a eso, ¿no? Pero es muy probable que en el futuro sí pueda llegar. Entonces la pregunta es, si es que esto se llega a consolidar o si es que sale una competencia a ROS, ¿qué es lo más probable? ¿Cómo eso impacta en nuestra profesión? O sea, imagínense los practicantes o los abogados junior que recién comienzan, muchas de sus tareas podrían ser reemplazadas por un sistema así. ¿Qué habilidades necesitaríamos para poder brillar, para que nos contraten? De repente las personas un poco más viejas, por así decirlo, con más experiencia, no se van a ver tan afectados por esto, tal vez sí, pero las nuevas generaciones sí van a tener que tener habilidades que vayan más allá de lo que una tecnología puede ofrecer. Existen sistemas como Jira Systems, como Luminance, como Logix, que básicamente realizan una labor de análisis de contratos, de documentos. ¿Y por qué esto es útil? Muchas veces cuando se va a hacer una adquisición o una fusión de una empresa, se tienen que revisar muchos documentos, o de repente en un caso judicial se tiene que hacer la revisión de muchos contratos, de muchos documentos. Entonces se necesita un procesamiento de información bastante minucioso, que implica las horas de muchos abogados. Entonces tienes a un conjunto de abogados y de practicantes en algunos casos realizando labores que son mecánicas, que realmente, o sea, es ineficiente, porque tienes a 7, 8 abogados revisando contratos que prácticamente dicen lo mismo. Lo que buscan esta tecnología que ya existe, como digo, Jira, Luminance, Logix, es que la inteligencia artificial hace este procesamiento de los contratos y pueden identificar cuáles son las contingencias. O sea, básicamente hacen el trabajo de due diligence
y lo increíble es de que ya han habido algunos concursos. Logix, que es una inteligencia artificial desarrollada en Israel, se enfrentó con abogados laboralistas de mucho renombre y al final la precisión con la que encontraron las contingencias de esta inteligencia artificial fue mucho más precisa que la de estos abogados laboralistas que supuestamente eran los mejores. Y no solamente eso, sino que no solamente fueron más precisos, sino que fueron muchísimo más rápidos. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto en las áreas de, por ejemplo, de due diligence o las personas? Yo no necesariamente lo veo como algo malo, más bien lo veo como algo bueno porque el abogado entonces, en vez de hacer labores mecánicas, va a comenzar a hacer más labores de abogado, o sea, va a estar más, ¿cómo decirlo? Se va a enfocar mucho más en la estrategia que simplemente en la revisión documental. O sea, y creo que es positivo. Entonces, ¿esto puede afectar a los abogados? Indudablemente, porque van a necesitar menos personas. Pero ¿a qué abogados afectarían? A los que hacen trabajo de robot, o sea, a los que hacen trabajo mecánico. ¿Cuáles son las competencias entonces que uno debería comenzar a desarrollar? Luminance, como decía, también es un ejemplo tipo de estos. Si no me equivoco, no me acuerdo si fue Luminance o Kira Systems. Cuando estuve en Barcelona hubo un concurso de due diligence nuevamente contra el equipo de due diligence de Deloitte, si no me equivoco. Y al final estos sistemas nuevamente probaron ser mucho más precisos que un equipo de due diligence de uno de los mejores firmas de auditores más grandes del mundo. Luego tenemos Rocket Lawyer, que es un emprendimiento, un legal tech de automatización de documentos. Básicamente lo que uno hace es crea sus propios documentos donde uno le pasa un formulario y, por ejemplo, yo quiero celebrar un contrato de compraventa y ya tienen un modelo de contrato, ¿no? Y simplemente llenas un cuestionario, terminas de llenar el cuestionario y ¡pum! En segundos tienes tu contrato de compraventa. ¿Cuánto te costó? $10, $20. En España, por ejemplo, hay una empresa que se llama Mil Contratos que te lo vende a 30, 40 euros, dependiendo del contrato. Si comparas esto versus de repente un estudio de abogados que te puede cobrar por un contrato 5 o 6 veces más, hay una diferencia, ¿no? ¿Esto necesariamente va a reemplazar a los estudios de abogados? Por el momento no, porque todavía existen contratos que sí se requiere un cierto nivel de especialización que todavía la tecnología no llega. Pero para aquellos contratos simples ya existe este reemplazo. Entonces ya esto sí puede impactar en la facturación de los estudios. Luego tenemos Legal Techs como Simple Legal, que básicamente te ayuda a tener un tracking de tu facturación, de tus horas, de tus gastos. O sea, básicamente es una suerte de software no sé si decirlo de contabilidad, pero un software financiero que ayuda a ver cuáles son tus KPIs como empresa, ¿no? O sea, qué es lo que necesitas, o sea, puedes medir específicamente el rendimiento de un abogado y de una área y ver cómo mejorar la facturación, cómo acortar costos, ver quiénes son los más eficientes, quiénes son los menos eficientes. Eso ayuda sin duda, ¿no? Este software de por sí no es no necesariamente es algo que pueda perjudicar la labor de un abogado, más bien es un software que va a ayudar bastante a gestionar un estudio de abogados, un área legal. Tenemos NetDocuments, que viene a ser una suerte de nube donde se procesan y se almacenan todos los contratos, todos los informes legales que se producen en un área legal o en un estudio de abogados.
lo cual ayuda a poder tener acceso a un estudio de abogados básicamente en línea, ¿no? Buscar, por ejemplo, si es que en algún momento hiciste un informe X, ya puedes encontrar ese mismo informe sin tener que volverlo a hacer. Muchas veces se repite mucho el trabajo porque no se tiene centralizada la información y no se tiene esa información de forma accesible. Ahora, ¿qué va a suceder cuando alguno de estos actores decide entrar al mercado legal? ¿Cómo va a impactar nuestra profesión? O sea, imagínense que Google o Amazon o Apple, imagínense que Amazon cree un Alexa, que es este sistema que tú le haces preguntas y te responde, pero de preguntas y respuestas legales. Y sabemos de que espaldas financieras a estas empresas no le faltan. ¿Qué va a suceder con eso? Cuando puedas tener consultoría legal en tu propia casa con uno de estos aparatos. ¿Qué va a suceder entonces con los abogados? ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿Qué aptitudes tendremos que desarrollar? Ahora, bueno, algunas caricaturas, bromas que dicen que finalmente vamos a tener un abogado que no solamente te facture por las 24 horas del día, sino que efectivamente trabaje las 24 horas del día y se refieren a un robot. O vamos a contratar robots y van a decir que han encontrado las ineficiencias y que realmente las ineficiencias son los abogados, pertenecen a los abogados. Ahora, entremos al tema de Teclo. No sé cómo voy de tiempo. Creo que voy bien. Me queda media hora todavía. El caso del Teclo, que es básicamente el marco regulatorio de la tecnología, es bastante interesante. De hecho, creo que lo que más me apasiona. Y lo primero que tenemos que ver es cómo nosotros como abogados vamos a favorecer a, a que las nuevas tecnologías prosperen. Porque es muy común que nosotros, por la manera en cómo nos han formado, queremos regular todo, ¿no? Acá hay una caricatura de la rueda que dice, claro, esta es una excelente invención, pero cumple con todo el marco regulatorio del gobierno y eso sucede bastante. O sea, entra, por ejemplo, una criptomoneda. O sea, les comento algunos casos. Tenemos un cliente que es una persona joven que ha comenzado a hacer negocios con criptomonedas. ¿Y cuál es el problema que tiene él? Que él quiere ser formal. O sea, él quiere, o sea, ha visto en inversiones en criptomonedas una oportunidad de negocio. Las criptomonedas actualmente en el Perú son legales, son ilegales. No hay marco regulatorio, por consiguiente sí son legales. O sea, el problema es que al no estar, la pregunta es cómo regulas una criptomoneda sin desincentivar su uso, ¿no? Y nosotros como abogados debemos tratar no sé si necesariamente tratar de regular lo menos posible, pero dar mucha flexibilidad, ¿no? En el caso del cliente, o sea, se fue a la SUNAT para ver cómo tributaba, le dijeron que no sabían, se fue a la SBS para ver si es que tenía que cumplir, o sea, si es que su empresa necesitaba estar bajo algún tipo de formalidad, cumplir con algún registro, no sabían. Entonces, al final, la persona que se queda un poco en el aire, ¿no? No saben si es que su actividad es legal, ilegal, si es que actúa de una determinada manera, de repente la SBS o la SMB comienzan a fiscalizarlo y no existe mucha incertidumbre. Y esta incertidumbre hace que los negocios no necesariamente prosperen, porque en el Perú generalmente cuando hay incertidumbre, el regulador dice, no, esto no se puede y no se puede, y no tiene, y quieren tratar
las nuevas tecnologías con parámetros precarios, ¿no? Entonces nosotros como abogados, ¿cómo vamos a ayudar con esto? A fomentar que existan nuevas tecnologías. Vamos a querer regular mucho, en qué caso regular, en qué caso no. Otro tema que es sumamente importante es que o sea, las nuevas tecnologías de por sí traen como consecuencia un impacto en la protección de datos personales. Y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho fundamental a la protección de datos personales. ¿Y qué significa eso? Es el derecho que nosotros tenemos a controlar nuestra información, a determinar quiénes acceden, cuándo no acceden, quiénes tienen nuestra información, para qué finalidades la utilizan. Y lo cierto es que existe tanta información y tantos lugares que nuestra información un poco está perdida y nosotros cada día perdemos más nuestra información. Cada vez que bajamos aplicaciones gratuitas, generalmente estamos dando una carta blanca para que utilicen todos nuestros datos personales de la manera que las aplicaciones creen. O sea, si uno lee los términos y condiciones o las políticas de privacidad de algunas aplicaciones de fotos, ellos acceden a toda o sea, a tu celular y tienen acceso a todas las fotos de tu cámara. ¿Cómo las nuevas tecnologías tratar de armonizarlas con la protección de datos personales? Básicamente a través de los drones, a través de las cámaras de videovigilancia, estamos siendo observados constantemente. Y hay muchas personas que no le importa, pero hay personas que obviamente que hay ocasiones en que su privacidad se ha visto afectada por esto. ¿Cómo, o sea, ¿cómo es que estas tecnologías tenemos que armonizarlas con nuestro derecho a la privacidad? O ya no existe el derecho a la privacidad, porque Mark Zuckerberg en algún momento dijo, ya la privacidad no existe. Claro, después de que le cayó una multaza, ya comenzó a decir de que la privacidad era importante, pero hubo un momento que dijo de que a raíz de las nuevas tecnologías, un poco que la privacidad no importa. De hecho, la gran mayoría de las personas se quejan de la privacidad, de que están accediendo a su privacidad, pero no se toman la molestia de leer las políticas de privacidad. ¿Cómo, cómo enfrentar esta situación? O sea, cómo el procesamiento, por ejemplo, de Big Data va a impactar en los datos personales, el Internet de las cosas. Y lo que nosotros como abogados tenemos que tener en cuenta es de que lo que busca mucho la Ley de Protección de Datos Personales peruana y un poco el Reglamento Europeo de Protección de Datos de la Unión Europea es que haya transparencia, que nos indiquen quiénes son los responsables de nuestra información, a quiénes se lo están compartiendo, qué información, para qué, cómo podemos controlarlo, cómo podemos eliminar nuestra información, por cuánto tiempo la están almacenando, si es que hay transferencias nacionales, si es que hay transferencias internacionales. Un poco eso es los parámetros, claro. De nada sirve tener política de privacidad si es que a la hora de la hora las grandes empresas van a hacer lo que sea con nuestra información, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a nivel europeo ya existe sentencias bastante fuertes. Es más, las infracciones más graves pueden ser multadas, creo, si no me equivoco, con 250 millones de euros o con el 4% de la facturación global anual de una determinada empresa. Y eso es por una infracción, o sea, pueden acumularse muchas infracciones y castigar bastante fuerte a las empresas. Acá en nuestro país la sanción máxima es de 100 UITs y la sanción máxima que ha existido ha sido el caso de Google por un tema del ejercicio del derecho al olvido con 65 UITs. Todavía
nosotros como sociedad no hemos, todavía no hemos internalizado el derecho a la protección de datos personales, no todos los abogados entienden, no todas las personas piensan lo importante que es este derecho. Si uno va a Europa, uno ve la importancia de este derecho y ve que la gente lo tiene completamente internalizado, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas como Google, como Amazon, como Facebook, que son inmensas? O sea, ¿cómo regulas a empresas que generalmente están eh, domiciliadas en un país distinto? ¿Cómo puedes ejercer o sea, cómo puedes sancionarlos, ¿no? ¿Cómo sancionar a Facebook si es que Facebook está en Estados Unidos? ¿Cómo hacer real la sanción? O sea, porque puede existir el derecho, pero ¿cómo haces el enforcement? Eso es complicado, o sea, eh, como dice esta caricatura, too big to regulate, o sea, muy grande para regularizarlo, ¿no? Tenemos a la vez SBS evaluando regular las criptomonedas para evitar el lavado de activos, pero lo cierto es que a la fecha todavía no existe regulación, no están tomando necesariamente modelos como en otros países que son estos sandboxes legales o sandboxes regulatorios. El concepto de sandbox regulatorio básicamente es la caja de arena de niños donde un niño puede jugar, o sea, es básicamente un espacio de creatividad. Entonces, lo que muchos gobiernos en distintas partes del mundo hacen es, dan caja de arena a las empresas, a las startups, para que inventen, para que puedan hacer, están siendo observados, pero no necesariamente están siendo regulados, son flexibles con ellos. Entonces, a raíz de cómo operan, las mismas entes reguladores van a ver cuáles son las contingencias y cuáles son los riesgos reales. Y en base a eso recién regular, y regular de manera flexible. Pero acá probablemente lo que se va a querer hacer es imponer una regulación a un modelo de negocio que no necesariamente corresponde al verdadero modelo de negocio. Y con eso vas a matar la innovación. Y eso es lo que debemos tratar de evitar. Temas que ahorita están muy de moda es los conductores de Uber, de Rappi, de Globo. Son independientes, son empleados, son empresarios que son. Eh, Muchos laboralistas dicen, no, acá hay subordinación. Mi punto de vista es que hay muchos que son empresarios. O sea, si nosotros vemos cuál es en el derecho empresarial, cuáles son las características de un empresario. Un empresario es, en primer lugar, el titular de la empresa, aquella persona que gestiona la empresa, gestiona los recursos, que asume el riesgo y que asume el resultado económico. Veamos en el caso de Uber. Generalmente la persona, el conductor de Uber, o tiene su carro privado o lo alquila. Decide qué tipo de gasolina ponerlo, decide cuándo hacerlo de mantenimiento, decide qué repuestos comprarlo, ver qué mejoras se le pueden hacer al carro. Entonces, básicamente estás gestionando. Por otro lado, asume el riesgo, o sea, si es que choca o hay un accidente o se le malogra el carro, quien asume ese riesgo es el conductor. Y finalmente va a asumir el resultado económico, que puede ser positivo o negativo. Entonces, para mí, calza perfecto con el tema de un empresario. Sin embargo, a lo largo de distintas legislaciones de España, del Reino Unido, hay muchos que lo quieren encajar en un marco laboral, ¿no? Y lo que dice muchos abogados laboristas es que realmente lo que queremos ver es caso por caso, si es que realmente el control comercial se convierte en control laboral, si es que hay subordinación, para ver si es que hay subordinación tenemos que ver si es que hay indicaciones, por ejemplo, de cuándo trabajar, qué rutas tomar, qué es lo que tienes que hacer, etcétera, ¿no?
Entonces, lo importante es ver caso por caso, pero no necesariamente. En el Perú existen proyectos de ley que ya quieren meter a todos como trabajadores. O sea, ¿qué pasa con las personas que solamente quieren hacer esto un día a la semana? Son trabajadores, o sea, y el hecho de que exista una independencia económica no necesariamente significa que realmente haya vínculo laboral, ¿no? Pero bueno, este es otro de los temas que no se tiene claridad y que parte de LOTEC es justamente ver ante estos vacíos legales cómo aplicamos el derecho. Ahorita nadie tiene la respuesta correcta, simplemente son opiniones. Y estas opiniones van a servir para que en el futuro existan leyes que te digan que es así o es así. ¿Es trabajador o no es trabajador? ¿O es trabajador cuando se dan estos supuestos? O sea, o simplemente dejar a ver caso por caso, que simplemente haya algún tipo de jurisprudencia. Luego, por ejemplo, un tema que estuvo muy de moda al inicio del COVID es las aplicaciones móviles para rastreo de los contagios en tiempos de coronavirus, ¿no? Que era un poco hacer un tracking de las personas, o sea, hasta qué punto esto es legal, o sea, hasta qué punto va en contra del secreto de las telecomunicaciones, del secreto de las comunicaciones, de la protección de datos personales, quién va a tener tus datos, el gobierno va a saber en dónde estás, a dónde vas, eso no va en contra de las libertades individuales, o es acaso que el tema de que haya una pandemia y que la seguridad nacional importa más. Hay un montón de puntos de vista y creo que todos son bastante válidos, ¿no? Habrán algunos que dicen que la libertad es innegociable y habrán otros que dicen que la seguridad nacional es más importante. Y así es como surge o sea, cómo es que la tecnología impacta en nuestra carrera, ¿no? Ya un poco para terminar y dar pase a las preguntas, lo interesante y lo importante es ver que todo está cambiando, o sea, estamos en constante cambio y todo está cambiando de forma muy rápida. Las habilidades que un abogado hace 5 años tenía puede que ya sean obsoletas. En España, por ejemplo, estudios grandes como Cuatro Casas, como Garrigues, ya estaban buscando abogados que no solamente sepan varios idiomas, sino que adicionalmente sepan programar. ¿Y por qué programar? Porque el abogado del futuro probablemente vaya a necesitar ejecutar o modificar lo que se denominan los smart contracts, que son estos contratos basados en la tecnología blockchain para ejecutar ciertas prestaciones. ¿Cuántos abogados en el Perú saben programar? ¿No? ¿Eso va a ser verdad o al final van a haber programadores que van a saber un poco de derecho y nos van a reemplazar? ¿Qué va a pasar con nosotros? O sea, ¿cómo vamos a reaccionar como abogados ya analizando el marco regulatorio, los nuevos fenómenos jurídicos, ¿no? Entonces, como dice Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Entonces, nosotros como abogados, ¿cómo vamos a responder al cambio? ¿No? Esta charla no ha buscado ser muy precisa, muy explícita en determinados temas, porque lo que más me interesa es que se vayan con esto con una mente abierta. ¿Cómo yo voy a cambiar para ser un abogado moderno, para ejercer mi profesión de forma de acuerdo a los tiempos, ¿no? ¿Cómo le voy a dar mayor valor a mis clientes? Y no solamente eso, sino cómo voy a ejercer mi carrera. No sé si habrán leído alguna vez los libros de Robert Kiyosaki y mientras hacía esta presentación un poco pensaba en una de sus teorías que es el cuadrante del flujo de dinero, que señalaba de que las personas pueden producir ingresos en 4 cuadrantes, como empleado, como autoempleado, como dueño de negocio y como inversionista. Y un poco que cuando yo leía esto y estaba en
la carrera de Derecho, yo solamente veía que un abogado podía ejercer como empleado, que trabajas en una empresa, en un área legal, o como autoempleado, que básicamente tú mismo trabajas hasta volverte socio y sigues trabajando y existían esas dos, pero a raíz de los cambios de tecnología, veo que los abogados podemos producir ingresos de de estos distintos cuadrantes, como por ejemplo crear tu propia startup de derecho, ¿no? Crear una startup que sirva para, no sé, por ejemplo, en un caso peruano, que Inúa, que es eh, un software de firma electrónica que sirve para garantizar la identidad de los contratantes, ¿no? Ahí el dueño de ese negocio ya es un dueño de negocio. Puede que haya sido abogado, como no, pero un abogado podría crear software, podría ser dueño de un negocio de software jurídico, por ejemplo. Y por el otro lado, también podría ser inversionista, o sea, un abogado podría investigar un poco acerca de las distintas tecnologías que hay y poder invertir de repente en eso. Entonces, el trabajo del abogado a raíz de la tecnología, si bien es cierto, existen retos inclusive para nosotros, porque nuestra profesión puede cambiar mucho, así como existen retos, existen muchas oportunidades porque esto recién comienza. O sea, todavía, si bien es cierto, existe mucha facturación de Legal Tech, generalmente esa facturación está concentrada en Estados Unidos y en Europa. Todavía en el Perú es bastante insípido. Todavía no existen empresas de Legal Tech que estén completamente consolidadas. Entonces, nosotros podríamos tomar esa oportunidad para consolidar la primera Legal Tech peruana que pueda tener trascendencia internacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar a lograr eso? Y bueno, este es un poco lo que he querido compartir con ustedes y quedo a su disposición para las preguntas. Doctor, cuenta con preguntas en el apartado de chat. A ver, muchas gracias por los comentarios. ¿Qué especialidades serán más requeridas en los abogados? Es una muy excelente pregunta, porque eh, yo creo que una o sea, de las especialidades que en verdad siempre se van a necesitar abogados laboralistas, siempre se van a necesitar procesalistas, penalistas, corporativistas. Al final, las ramas del derecho no necesariamente van a cambiar. ¿Ya? O sea, el conocimiento jurídico todavía se tiene que aprender y entender. O sea, eso no necesariamente va a cambiar. Lo que va a tener, más que las especialidades, lo que va a modificar, lo que se tiene que modificar son las aptitudes que tiene que tener un abogado, ¿no? Antes de repente un abogado tenía que ser minucioso, detallista. De repente ya no tanto porque ahora puedes encontrar softwares que pueden hacer eso. Creo que la creatividad es uno de los rasgos que va a diferenciar a los abogados. Tener visión empresarial, tener visión de qué tecnología puedo incorporar a mi negocio o a mi práctica jurídica, a mi departamento legal, para poder, eh, para poder brindar un mejor servicio. O sea, ¿cómo le doy un mejor servicio a, a mi cliente? O sea, les cuento un poco que me pasa a mí. Con mis amigos se me hace complejo captarlos como clientes del estudio, porque me dicen, oye Alejandro, yo no voy a pagar $500, $600 por un contrato. Y a mí un poco que me choca eso, porque mi información de abogado me dice, oye, pero si es que no haces esto, te va a pasar esto. O sea, vas a tener un problema, ¿no? Pero ellos no lo ven así, ellos no necesariamente ven claro, cuando tienen ya problemas, recién te llaman y son reactivos, pero internamente no ven como que tanto valor a ese servicio. Entonces,
¿Qué sucede si es que incorporo algún sistema de automatización de documentos legales a mi práctica jurídica? Incorporo eso y en vez de cobrarle $500 y gastar mucho tiempo en un contrato, tengo un modelo de contrato, por ejemplo, un modelo de contrato de compraventa, un modelo de contrato de arrendamiento sencillo, que ellos llenen sus datos o que un abogado llene sus datos en cuestión de minutos y se genere el documento. De repente ahí le puedo dar mayor valor a mi cliente, ¿no? El abogado tiene que tener tiene que tener mente bastante abierta, tiene que tratar de comunicar mejor. Muchos abogados comunican muy bien hablando. Conozco litigantes que realmente admiro, que me gustaría poder tener esa capacidad para poder expresar ideas jurídicas de la manera que lo hacen. Pero si tú le das a una persona que no es abogado un informe legal o un resumen de una norma, no lo leen porque porque les aburre, porque es muy técnico, muy tedioso. Entonces, algo que está muy de moda es, por ejemplo, el legal design, que es la aplicación del design thinking, que es básicamente cómo plasmo un concepto difícil en sencillo y en bonito. Y eso es una habilidad que puede ayudar mucho. O sea, eh, hay muchas habilidades. Una habilidad que yo siempre recomiendo, y esto de repente no tiene mucho que ver con derecho, hay que aprender a vender también. Muchos abogados no venden. O sea, y es importante para su crecimiento profesional venderse a sí mismos, ¿no? Después, doctor, ¿cree que los abogados podrán ser reemplazados por la tecnología? Como mencioné en la ponencia, si es que tú haces trabajo robot, te van a reemplazar. Pero si le das valor a tu trabajo, es muy difícil que te reemplacen. Porque lo que la tecnología actualmente reemplaza son básicamente temas que se pueden automatizar. Es decir, que tú tienes que preguntarte qué tanto de mi trabajo se puede automatizar, ¿no? Eh, y más bien utilizar la tecnología como un aliado. O sea, no tenerle miedo a la tecnología, sino utilizarlas. La tecnología, el Legal Tech se ha creado para hacer la vida de los abogados más fácil, ¿no? Eh, Todavía la inteligencia artificial está a años luz de poder eh, poder fallar en temas de un tema penal, ¿no? O sea, hay muchos temas subjetivos que entran a tallar cuando la inteligencia artificial es objetiva. Y regresando un poco a qué especialidades serán requeridas en los abogados, la tecnología impacta generalmente dos sectores con mucha frecuencia, que es la propiedad intelectual, o sea, los derechos de autor, y la protección de datos personales. Yo creo que esas dos áreas, pues, como ramas del derecho, van a comenzar a ser cada vez más importantes, ¿no? También debemos tener habilidades blandas. Mira, esto es básico no solamente para la profesión de derecho, sino para cualquier profesión. De nada te sirve ser el mejor abogado si es que eres un mal jefe, si es que tratas mal a tu persona, si es que no las puedes inspirar, ¿no? Eh, Creo que es muy importante ser empático, no solamente con tus trabajadores, sino con tus clientes. Eh, a veces los clientes te llaman tarde, ¿no? Y uno a veces dice, pucha, pero ¿por qué me llaman a las 11 de la noche? Pero hay que ser empáticos, porque así como yo, por ejemplo, ahorita soy papá y a veces tengo que llamar al pediatra porque estoy desesperado, los clientes a veces están desesperados y hay que ser empáticos con sus problemas. Hay que saber comunicar, hay que practicar mucho, de repente, oratoria para poder transmitir, como mencionaba, ventas. O sea, saber vender es bien importante. Saber cuándo vender, cuándo no, es muy importante.
Me preguntan cuál es el límite de los robots abogados. No sé si pueden precisar un poco la pregunta porque no sé a qué se refieren, si es que son límites legales o hasta qué puntos han desarrollado. A ver, más o menos hasta qué puntos han desarrollado. Todavía no es que exista un robot que pueda reemplazar al 100% a un abogado. Todavía no. eh, si bien es cierto que pueden hacer procesamiento de textos muy rápido y encontrar ciertas contingencias, previamente se tiene que haber programado a ese software, pero todavía un robot no puede litigar, ¿no? Eh, un robot todavía no puede llevar a cabo una negociación. ¿Sabes? Todavía esos temas o sea, un robot está muy lejos de superarnos, ¿no? Y por otro lado, hay un tema que se llama el sesgo algorítmico, que es que muchas veces los robots o la inteligencia artificial capta el sesgo de la persona que lo creó. O sea, por eso hay casos de que, por ejemplo, hubo un chatbot de Microsoft comenzó a ser racista, ¿no? O en el caso de Google, etiquetaron a personas afroamericanas como gorilas. Y en casos inclusive mucho más importantes, como es el caso de Compass de Estados Unidos, que es un software para ver si es que das libertad a una persona que ya está por terminar su prisión, y se llegó a la conclusión de que aquellas personas que eran afroamericanas, que vivían en ciertos barrios, por más de que hayan tenido una conducta perfecta en el penal, en la cárcel, no o sea, había como que el software decía que iban a ser reincidentes. Y eso al final respondía a un sesgo del programador, que era el sesgo de que eran personas racistas. Entonces, cuando uno dice que las máquinas son objetivas, también hay que ver cómo han sido programadas, porque no necesariamente van a ser objetivas. Eh, entonces, sí existen límites. O sea, por ejemplo, ¿qué funciona bien algunos programas para descargar a los jueces? En Estados Unidos se utiliza mucho para poner multas. ¿Cumplió o no cumplió el reglamento de tránsito? No, no cumplió, hubo multa. Perfecto, ahí funciona. Pero ¿qué pasa si es que te pasaste la luz roja porque te estaban persiguiendo o porque, no sé, de repente tu esposa estaba dando a luz y tenías que correr, o en fin, hay un montón de supuestos que las máquinas todavía no pueden procesar. Entonces lo que hacen en Estados Unidos es que en primera instancia existen esto, y en segunda instancia lo ve un abogado, ¿no? Muchas personas dicen, oye, pero los robots no son, o la inteligencia artificial no se puede corromper. No, no se puede corromper, pero se puede corromper a la persona que los programa, ¿no? Hay que tener también mucho, o sea, ver bien hasta qué punto nos puede reemplazar y qué no. O sea, de hecho, no, probablemente va a llegar a un momento en unos años que vamos a ver inteligencia artificial muy inteligente, pero todo paso a paso. Todavía no sucede, y todavía creo que por lo menos en los próximos 10, 15 años va a haber un desarrollo muy grande, pero todavía no vamos a ver como el Terminator, ¿no? Los robots podrían llegar a saber lo que pensamos y sentimos, y detectar si sufrimos de alguna dolencia. Eh, bueno, no soy, de lo que he leído, a eso apuntan, ¿no? De hecho, los algoritmos de Facebook sí, más o menos, eh, llegan a saber que, no sé si qué es lo que pensamos, pero llegan a saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que vamos a hacer. Pueden predecir nuestras conductas. Eso lo hacen muy bien, por eso venden tanto en publicidad. ¿Usted cree que la normativa peruana se está quedando desfasada con el avance tecnológico? Sí, sí, completamente. Utilizamos normas para regular otros tipos de relaciones, o sea, por ejemplo, tratar de encajar
en un esquema tradicional el trabajo que hay de Uber o de Globo es un sinsentido. O sea, lo que va a pasar es que Uber, Globo se van a ir porque no va a ser rentable. Y vamos a regresar a cuando no teníamos eso o cuando no teníamos los deliveries. O sea, el mercado muchas veces se autorregula. Cuando no se autorregula, es importante dejar claridad de qué es lo que se puede, pero siempre hay que dejar flexibilidad, ¿no? Después, las firmas digitales en documentos como carta poder son legales. Sí son legales. O sea, el artículo 141 del Código Civil señala de que la manifestación de voluntad se puede hacer a través de medios, de medios digitales. ¿Cuál es el problema que existe en el Perú? Que tú tienes una firma digital y no puedes ir al notario a legalizarlo. ¿Por qué? Porque estamos en la edad de piedra. Pero en principio sí es legal. Es más, la firma digital te garantiza la identidad del firmante. Entonces, desde un punto de vista técnico, en principio no tendrías que ir a un notario a dar fe de la identidad de la persona. La otra vez que fui a firmar un documento en la notaría, me dijeron, oye, tu firma no se parece a la firma de tu DNI. Y le dije, ok, pero acaba de pasar un registro biométrico que es en buena cuenta una firma electrónica y que eso está probando que yo soy efectivamente yo. O sea, si mi firma se parece un poquito, no se parece un poquito, no necesariamente va a probar si soy o no soy el firmante. Lo va a hacer la tecnología. Pero las normas todavía están diseñadas para eso. El único caso de firma digital que hay en las notarías es la del notario para enviar los partes a registros públicos. Es que es lo que sucedió en plena pandemia, cuando había inmovilización absoluta y no se abrían las notarías. Todas las transacciones se quedaron detenidas porque vivimos en la edad de piedra, a pesar de que existe tecnología como la firma digital para poder lograr. Y aparte que existe un marco regulatorio peruano que sí permite eso. El problema es al momento de formalizar. Y hay mucho desconocimiento. Muchos funcionarios públicos no saben distinguir entre una firma escaneada o una firma digitalizada de una firma electrónica y una firma digital. O sea, todos son parte de una firma electrónica, pero cada uno tiene características distintas y tiene un valor probatorio distinto. ¿Cómo debería ser la regulación de las criptomonedas en la legislación nacional? En primer lugar, creo que al ser algo tan nuevo debería haber un marco regulatorio bastante flexible, donde las empresas de criptomonedas se tengan que registrar ante la SBC de manera automática para que la SBC pueda hacerles seguimiento, pero más bien que no las regulen, que vean cómo es su actividad y dejarlas crecer para ver qué es lo que pueden hacer. Por ejemplo, algo que debería existir es que las empresas de criptomonedas puedan adoptar temas de prevención de lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, si es que yo me dedico al trading de criptomonedas, algo que sería positivo es de que yo, para poder primero asegurarme de que las personas que quieren invertir tienen la procedencia de su dinero es lícita, yo tendría que hacer un KYC. KYC significa Know Your Client, conoce a tu cliente, para ver efectivamente de dónde salió ese fondo y a raíz de eso recién invertir. Pero eso debería ser algo que deberían adoptar algunas empresas que se dedican a criptomonedas, porque, a ver, las criptomonedas de por sí no tienen nada de malo, pero hay mucha gente que las utiliza para hacer lavado de dinero. Entonces, eso es algo que sí se tendría que regular. ¿Cómo combates eso? A ver, la tecnología puede o va a tener un pacto en los derechos humanos. Estaremos frente a un conflicto entre la tecnología y este derecho constitucional y la misma Constitución. No veo que necesariamente exista un conflicto entre... La tecnología de por sí es neutra, ¿no? Los que no son neutrales son las personas que utilizan la tecnología.
Entonces, el conflicto no necesariamente va a ser con la tecnología en sí, sino con las personas que utilizan la tecnología. Y tenemos que ver caso por caso. O sea, no se puede prohibir una tecnología, bueno, si es que es una bomba atómica o una cosa así, de repente sí, pero en principio no se debería, o sea, el uso de criptomonedas no se debería prohibir. El uso de las impresoras 3D. Las impresoras 3D pueden servir para imprimir corazones o riñones, o vender simplemente zapatos o carteras o lo que sea, como también puede servir para hacer armas, ¿no? Entonces, ¿vas a prohibir la tecnología? No. Lo que tienes que prohibir es las conductas de las personas que utilizan esas tecnologías. Ok, me dicen que ya he tenido que acelerar las respuestas por un tema de tiempo. Les agradezco mucho por las preguntas. Dejo si gustan, mi correo electrónico, si es que en algún momento se quieren contactar conmigo. Y les agradezco mucho por su tiempo y feliz Día del Abogado.